Bien, tenemos las funciones con múltiples parámetros. Para poderlo entender de mejor manera, vamos a recordar que una función, por decir en un lenguaje matemático, la definimos como una relación entre dos conjuntos, pero en Python la vamos a definir como una caja, en donde ingresan cosas, se hace una acción y salen cosas. Es decir, pueden ingresar bastantes cosas y salen pocas cosas o viceversa. Y un parámetro es el argumento que se le pone en nuestra función cuando se la define. Bien, anteriormente veíamos funciones con un parámetro solamente, pero en este caso vamos a ver múltiples parámetros, es decir, de dos en adelante. ¿Qué nos dice el concepto de funciones con múltiples parámetros? Una función puede aceptar múltiples parámetros. Esto permite que las funciones sean más flexibles y reutilizables. Este concepto está un poco difícil de entender. Vamos a hacerle con una idea más simplificada. Imagina que una función es como una licuadora de tu cocina. Una licuadora que por decir puede triturar, batir, entre otras funciones. En este caso, la licuadora o la acción que hace la licuadora es nuestra función. Y los parámetros son las diferentes o los diferentes ingredientes o frutas que ingresan a la licuadora. Es decir, como esta función es de múltiples parámetros, van a ingresar múltiples frutas. Bien, entonces, una vez que se ingresen los múltiples parámetros, la función va a realizar lo que nosotros definamos, es decir, licuar, batir o mezclar en un ejemplo de la vida real. En este caso, podemos definirla con un ejemplo en Python, una función de dos parámetros que sea la suma de dos números. Es decir, necesitamos dos números para que la función haga su trabajo. Es decir, que por si alguna cuestión le ponemos un solo parámetro, nos dirá que está mal, nos arrojará un error y nos dirá que falta un parámetro para que la función eh, complete su trabajo. Bien, unos términos que nos aparecen con las funciones con múltiples parámetros son la recursibilidad y la interactividad. Bien, la recursividad vimos en clases y en pocas palabras en conclusión es cuando la función se llama a sí mismo. Es decir, como el ejemplo que vimos para sacar el factorial de un número, le ponemos un número n y le ponemos ciertas condiciones. Y si es que no cumple esas condiciones, le podemos decir que eh, se llame a la función a sí mismo y haga otra vez el proceso, hasta que cumplan esas condiciones y nos arroje un resultado. Bien, posteriormente ya vamos a ver el ejemplo para que se entienda de mejor manera. Y bien, la interactividad se refiere a un proceso en conjunto o conjunto de instrucciones en un bucle. Y en lugar de llamarla a la función a llamarse dentro de sí misma, las interacciones se basan en la repetición controladas de un bloque. Es decir, que no vamos a llamar la función dentro de sí misma, entonces vamos a repetir y a repetir y a repetir, haciendo que nuestro código sea más extenso. Esas son un poco de las ventajas y desventajas. La recursividad hace que tu código sea de cierta manera más eficiente y más corto, y la interactividad hace que tu código sea más largo. Bien, ahora vamos con los ejemplos. Recursividad. Tenemos el siguiente ejemplo, en donde se ingresa una base y se le eleva un exponente. En este caso, en la línea número uno definimos la siguiente función con el nombre pod-r, es decir, potencia por el método de recursividad, con dos parámetros, como explicamos anteriormente, la base y el exponente. En la línea número 2 tenemos el cuerpo de nuestra función, que nos dice, en el primer caso, si el exponente es igual a cero, que nos devuelva o return número uno. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a una potencia cero es 1. En la línea 4 nos dice si no, que nos devuelva base, que le nos devuelva la multiplicación de la base por el resultado de llamar a la misma función con el exponente reducido en 1. Es decir, aquí la función llama a la misma función y por eso se llama recursividad. Y finalmente tenemos en la línea número 6 print la función con la base 2 y el exponente 3. Es decir, se llama la función con base 2 y exponente 3 y se imprime el resultado. En este caso sería 8. Bien, ahora tenemos el mismo ejemplo anterior, pero con el método interactividad. Bien, definimos en la línea número uno definimos nuestra función llamada pod-i por interactividad con nuestros dos parámetros, es decir, base y exponente. Dentro del cuerpo de nuestra función, nos ayudamos con una variable que se va a llamar resultado, que le vamos a asignar el valor del número uno. Y este será nuestro valor acumulador. Tenemos en la línea 3 un for con un for i in range exponente. Es decir, que se va a iniciar un bucle que se repetirá
el número de exponente que nosotros pongamos de veces. Ya va a tomar sentido esto un poco más adelante. Y tenemos que finalmente resultado que se multiplica igual a base, es decir, dentro de nuestro cuerpo de nuestro bucle se multiplica el valor que tiene el resultado actual por la base y se asigna el nuevo valor al resultado, es decir, esta variable va a estar en constante actualización. ¿Ya? Tenemos de la línea 5 que después de que el bucle termine, nos devuelva el valor final de resultado. Bien, y finalmente la línea número 6 nos dice que print, llamamos de la función pod-i con los argumentos o parámetros, es decir, base 2 y exponente 3, y el resultado finalmente será 8. La rama tree except. En el mundo de Python hay una regla que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. En realidad lo que quiere decir la regla es mejor manejar un error cuando ocurre que tratar de aliviarlo. Vemos que en tree es el lugar donde tú puedes hacer algo sin pedir permiso y except es el espacio dedicado exclusivamente para pedir perdón. Como podemos ver, el primero comienza por la palabra reservada tree. Es un lugar donde se coloca el código que se sospecha que es riesgoso y puede terminar en un caso de error. La excep- el tipo de error lleva por nombre excepción, mientras que la ocurrencia de la excepción se le denomina generar. Podemos decir que se genera o se generó una excepción. En la segunda parte del código, que comienza con la palabra reservada except, esta parte está diseñada para manejar la excepción. Depende de ti lo que quieras hacer. Puedes limpiar el desorden o simplemente puedes barrer el problema debajo de la alfombra. Entonces podríamos decir que estos dos bloques funcionan de la siguiente manera. La palabra reservada tree marca el lugar donde intentas hacer algo sin pedir permiso y la palabra clave reservada except comienza el lugar donde tú puedes mostrar tu talento para disculparte o pedir perdón. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. Dentro de tree tenemos valor, definimos como entero, colocamos input, ingresa un número natural y que imprimimos el recíproco de valor es 1 dividido para valor. Y en except tenemos print, no sé qué hacer con valor. El recíproco de un número es otro número que cuando se multiplica por el número original da como resultado 1. Entonces, cuando colocamos el número 4 nos devuelve como recíproco 0.25. Pero el cero no tiene recíproco, entonces lo que nos da como, no, lo que nos devuelve es no sé qué hacer con cero. Esto porque el código en el bloque exit se activa solo cuando se ha encontrado una excepción dentro del bloque tree y no hay forma de llegar por ningún otro medio. ¿Cómo lidiar con más de una excepción? Si recordamos el ejemplo anterior, cuando ingresábamos del cero, lo que nos devolvía era no sé qué hacer con el cero. Pero eso cuando o es una excepción del tipo cero división error. Pero digamos que el usuario nos ingresa una letra. Ese no sería una excepción del tipo cero división error, sino sería una excepción del tipo value error. Entonces, para el trick que tenemos, colocamos dos excepciones donde vamos a poder controlar más de este tipo de excepciones. Entonces, cuando ingresemos la letra Q, nos va a devolver no sé qué hacer. Y cuando ingresemos el número cero, nos devolverá la división entre cero no está permitida en nuestro universo. Algunas excepciones útiles. Esta Zero Division Error. Esta aparece cuando intentamos forzar a Python a realizar cualquier operación que provoque una división en la que el divisor es cero o no se puede distinguir de cero. Hay que tomar en cuenta que hay más de un operador de Python que puede que genere esta excepción. Entre estas es la división parte entero y el módulo. Tenemos el value error. Espera que esta excepción cuando estés manejando valores que puedan usarse de manera inapropiada en algún contexto. En general, esta excepción se genera cuando una función como int o float recibe un argumento de tipo adecuado, pero su valor es inaceptable. Type error. Esa excepción aparece cuando intentas aplicar un dato cuyo tipo no se puede aceptar en el contexto actual. En el ejemplo tenemos shortList igual a 1 y oneVoile es igual a shortList 0.5. No está permitido usar un valor flotante como índice de una lista, es por eso que aparece el type error. Tenemos el attribute de error. Esta excepción llega, entre otras ocasiones, cuando intentamos activar un método que no existe a un elemento en el que se está tratando. Tenemos shortList igual a 1, tenemos shortList append 2 y shortList depend 3, pero depend no está definido como una función, por ende nos da attribute de error. Y tenemos sintaxis de error, que esta se genera cuando el control llega a una línea de código que viola la gramática de Python.